Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Francisco Guerrero Castillo, de la clase Programación de Aplicaciones. El día de hoy vamos a explicar lo que es el tema Patrones de Diseño, donde explicaremos cuáles son las ventajas, desventajas y cuáles son las categorías de cada uno y cuáles son los usos precisos para cuáles se van a utilizar estos mismos patrones de diseño. Previamente, comenzando, ¿qué es un patrón de diseño? Muchas páginas puedes investigar y prácticamente todos te van a decir un mismo resultado. Pero prácticamente los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software. En otras palabras, brindan una solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de software que están sujetos a contextos similares. Debemos tener presente que los siguientes elementos de un patrón simplemente son su nombre, el problema, la solución y las consecuencias, si es que son los costos y beneficios cuando se realiza este patrón al momento de usarse en un programa. La ventaja de los patrones de diseño son resistencia al cambio. Se debe elegir el patrón que facilite lo más posible futuros cambios. Los cambios en un diseño no son probables, son seguros, se producen con toda seguridad. A la hora de diseñar una solución a un problema es conveniente abstraer el problema concreto a otro más genérico y resolver este último. Los patrones consiguen precisamente esto. La reutilización. Este aspecto requiere una aclaración importante. La reutilización de código resulta prácticamente imposible. En cambio, los diseños son mucho más reutilizables, pero ni siquiera tanto como las propias ideas. Se debe tender a, a reutilizar las ideas, por eso cuando hacemos un diseño, habemos de pensar que no se debe ser útil para futuros proyectos. En su esencia o filosofía, no es una estructura o implementación. Así lo conveniente es buscar un patrón de nuevos diseños, documentarlos, almacenarlos como una parte importante de nuestra experiencia. Son como un álbum de fotos de nuestros viajes. Es un ejemplo muy claro. Ya en esta lo que serían las definiciones de ventajas y desventajas, podemos explicar que las desventajas de usar los patrones de diseño sería cuando estén usando la implementación de herencias y, y composiciones. En el caso de las herencias, las desventajas más notables en estas es que no se puede cambiar la implementación de lo heredado en tiempo de ejecución. Como la clase padre implementa parte de la estructura de la clase hija, esta compone detalles de sus herederos. La clase padre e hija están íntimamente relacionados en un cambio de clases padre, provocando un cambio de clase hija. Eso quiere decir que al momento que usted está realizando los patrones, no puede utilizar usted en el caso de heredar algunos procesos o métodos de algunas clases, usted no puede realizarlo. Se dificultaría pues ya con estos, porque estos puntos usted está marcando que en caso de que usted vaya a provocar algún tipo de cambio, este le marca error por los puntos que ya se mencionaron anteriormente. Y en la clase de composición, la única desventaja aquí sería que el software dinámico y parametrizable es difícil de entender. Y ahora seguimos con lo que son las definiciones de cada tipo de las categorías de los patrones de diseño. Bueno, a continuación hablaremos sobre los patrones creacionales. Los patrones creacionales abstraen el proceso de instalación de objetos, ayudando a que el sistema sea independiente de cómo se crean, componen, representan sus objetos. Estos patrones encapsulan el conocimiento sobre las clases concretas que se utiliza el sistema. En otras palabras, estos patrones brindan soporte a una de las tareas más comunes dentro de la programación orientada a objetos, que es la instalación. Estos patrones brindan las siguientes características. Instalación genérica, que esta permite que los objetos sean creados dentro del sistema sin especificar clases concretas en el código. La simplicidad. Algunos patrones facilitan la creación de objetos, evitando que el cliente deba tener código complejo
sobre cómo instanciar un determinado objeto. Las restricciones creacionales, algunos patrones ayudan a establecer restricciones sobre la creación de objetos, tales como el objeto crear, cuándo, cómo, etc. Por lo general son alternativas de diseño bajo las estrategias de herencia o delegación que encapsulamiento de mecánico, de creación independizando los tipos de objetos como productos que se manejan. Los patrones creacionales son los siguientes. Un ejemplo muy claro son el singleton, que asegura que una vez que determinada clase sea instanciada, una y solo una vez, proporcionado un único punto de acceso global a ella. A continuación veremos los patrones estructurales. Estos se encargan de cómo se combinan las clases y objetos para formar estructuras más grandes. Los patrones estructurales de clases utilizan la herencia para componer interfaces o implementaciones. En lugar de combinar interfaces o implementaciones, los patrones estructurales de objetos describen formas de componer objetos para obtener nuevas funcionalidades. La flexibilidad añadida mediante la composición de objetos viene dada por la capacidad de cambiar la composición en tiempo de ejecución, que es imposible con la composición de clases. Ejemplos típicos son como comunicar dos clases incompatibles o como añadir funcionalidad a objetos. A continuación veremos el decorator, que agrega o limita responsabilidades adicionales a un objeto de forma dinámica, proporcionando una alternativa flexible a la herencia por extender funcionalidad. Muy bien, ya que mi compañero habló de los primeros dos patrones de diseño, yo voy a hablar de los siguientes dos, de los cuales uno de ellos sería los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento tienen que ver con algoritmos y asignación de responsabilidades. Estos patrones se focalizan en el flujo de control dentro de un sistema. Ciertas formas de organizar los controles dentro de un sistema pueden llevar a grandes beneficios en cuanto a mentalidad y eficiencia. Algunos ejemplos de estos patrones incluyen la definición de abstracciones de algoritmo, las colaboraciones entre objetos para realizar tareas complejas, reduciendo la dependencia o asociar comportamiento a objetos e invocar su ejecución. Los patrones de distribución basados en clases utilizan la herencia para distribuir el comportamiento entre clases. Ellos son en Template Method en Interpret, mientras que los basados en objetos utilizan la composición. Uno de estos, un método, un patrón de diseño de los patrones de comportamiento sería el observer. Este brinda un mecanismo que permite a un componente transmitir en forma flexible mensajes a aquellos objetos que hayan expresado interés en él. Estos mensajes se disparan cuando el objeto ha sido actualizado y la idea es que quienes hayan expresado interés reaccionen ante este evento. Bien, una vez ya explicado lo que son los patrones de comportamiento, seguiremos con cuál es nuestro último tema, que serían los patrones arquitectónicos o patrones de arquitectura. Estos ofrecen las soluciones a problemas de arquitectura de software. Dan una descripción de los elementos y de tipo de relación que tienen junto con un conjunto de restricciones sobre cómo pueden ser usados. Un patrón arquitectónico expresa un esquema de organización estructural esencial para un sistema software, que consta de su sistema, sus responsabilidades e interrelaciones. En comparación con los patrones de diseño, los patrones arquitectónicos tienen un nivel de abstracción mayor. Aunque un patrón arquitectónico comunica una imagen de un sistema, no es una arquitectura como tal. Un patrón arquitectónico es más un concepto que captura los elementos esenciales de una arquitectura de software. Además de que muchas arquitecturas diferentes pueden implementar el mismo patrón, por lo tanto compartir las mismas características. Además, los patrones son a menudo definidos como una cosa estrictamente descrita y comúnmente disponible. Por ejemplo, las arquitecturas en capa es un estilo de llamamiento y regreso. Cuando define
un estilo general para interaccionar, cuando esto es descrito estrictamente y comúnmente disponible es un patrón. Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta de los patrones arquitectónicos es que encarnan diferentes atributos de calidad. Por ejemplo, algunos patrones representan soluciones a problemas de rendimiento y otros pueden ser utilizados con éxito en sistemas de alta disponibilidad. A primero de la fase de diseño, un arquitecto de software escoge patrones arquitectónicos que mejor ofrecen calidades que desean para sus propios sistemas. Y pues ya viendo qué significa un patrón de comportamiento, seguimos con uno de sus ejemplos, de los cuales el que de este tema, de este video se va a tratar, sería del MVC, que viene siendo el Model View Controller, que es un patrón de diseño que se ubica en la categoría de patrones arquitectónicos. Este patrón especifica bajo la proposición de dividir la aplicación en tres tipos de elementos: el modelo, las vistas, que en nuestro caso, uno de esos casos sería el GUI, y los controladores. Estos elementos están separados por límites abstractos, lo que convierte al MVC más paradigma que patrón, ya que la comunicación entre sí a través de esos límites no especifica más. La manera en que los elementos dentro del MVC se comunican difieren y no solo lo diferencia del tipo de aplicación que se está describiendo. Por algunos de los casos podemos ver como son los navegadores web o los desktop, sino también por la parte de la aplicación. Actualmente se está mirando, ya sea por la parte por front-end o el back-end. Y por lo tanto, eso sería una descripción de lo que son los patrones de arquitectura. Y por lo siguiente seguimos a lo que son los ejemplos, algunos ejemplos de los patrones de diseño que veremos a continuación. A continuación definiremos framework. En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. Y por lo siguiente, esto podemos decir que prácticamente los frameworks serían como los patrones de diseño arquitectónicos, ya que estos hablan sobre toda esa infraestructura que tienen que tener para la programación de algunos programas grandes o de calidad mayor o dificultades mayores. Por siguiente, vamos a hablar sobre la importancia del uso de los patrones de diseño. Si queremos desarrollar aplicaciones robustas y fáciles de mantener, debemos cumplir ciertas reglas. Lo pongo entre comillas simplemente porque aunque estas reglas de diseño son recomendables, no son obligatorias. Siempre podemos decidir aplicar o no aplicar, o simplemente decidir qué patrón de diseño se completa más al problema que se está efectuando y cómo solucionarlo con dicho patrón. Aunque si no lo hacemos, hay que ser conscientes de la razón de no aplicarlas y sus consecuencias. Puesto también, como podemos ver, que si estas patrones pueden resolverlo, también podemos decidir si implementarlo o no implementarlo en nuestros programas. Pero tenemos que ser conscientes que si no lo implementamos, sabiendo que es una solución que nos puede facilitar a solucionar nuestro problema en cualquier tipo de programa que estemos desarrollando, esto nos va a generar una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser grave para nuestra aplicación. Y en sí podemos tardar más tiempo en desarrollar el programa. Los patrones de diseño nos ayudan a cumplir muchos de estos principios o reglas de diseño. Por ejemplo, en programación sólida, el control de cohesión
y acoplamiento o reutilización de código son algunos de los beneficios que podemos conseguir al usar estos dichos patrones. A continuación hablaremos del patrón de diseño creacional, por ejemplo del singleton. Este se crea para crear una sola instancia. Esto es muy utilizado en los logueos. Por ejemplo, cuando se quiere que solo una persona se loguee para trabajar y que todos tengan que trabajar en eso, le creas una sola instancia. Y esto es, por ejemplo aquí, por ejemplo los loggers, se crea un objeto de la clase logger, pero las dos van a decir lo mismo y se van a instanciar de mismo porque vienen generadas de donde mismo. Y por ejemplo va a traer el valor 2 del value, pero al fin y al cabo está instanciada en la primera. Y esto es muy utilizado en las áreas de logueo. Por ejemplo aquí, por ejemplo generas un hola mundo y la misma instancia, como ya le metiste los valores de string, te imprime un hola mundo. A continuación veremos los patrones de diseños estructurales como el decorador. Este es algo parecido a la herencia. Por ejemplo, aquí para un automóvil. ¿Qué métodos hace un automóvil? Por eso es acelera, frena y enciende. Son algunos ejemplos. Por ejemplo, se crea una clase abstracta que no se va a implementar. O sea, no voy a decirle que trabajen con ella. Pero por ejemplo, automóvil, carro estándar no va a heredar de automóvil. Va a empezar del decorator, del decorador, va a empezar y de ahí va a trabajar. Eso es todo lo que hace el decorador, es para manejar mejor su código. Muy bien, ya como hemos visto de qué es lo que trata el patrón de diseño observador, aquí podemos presentar un ejemplo, que en este caso sería lo que sería el efecto de acelerar al momento que te estás avanzando y el motor. Aquí tenemos nuestros dos objetos, que el objeto A sería el acelerador y el objeto B sería nuestro motor. En el caso del modelo observador, como habíamos mencionado antes, es cuando se va a mandar un mensaje cuando un objeto esté marcando como interés. Como en nuestro caso, nuestro ejemplo, el motor sería el observador y el acelerador sería el elemento que es observado. ¿Y cómo vamos a proseguir esto? Pues simplemente creamos lo que son las clases y proseguimos. ¿Y cómo vamos a hacer para que estos momentos, para que el acelerador y el motor se clasifiquen como observado o observador? Pues simplemente se crean las interfaces. En este caso, la interfaz observador es la que va a estar vinculada con la clase motor. Y vamos a dar lo que sería el siguiente método, que sería, como pueden ver, que es el método update, que el public void update. ¿Qué quiere decir esto? Que este mensaje se va a actualizar cada vez que el sujeto notifique o dispare un evento, que en este caso, que al momento que tú vas a acelerar, este le manda un mensaje al que es el motor diciendo que va a acelerar, ¿no? Prácticamente. En el otro sujeto, en la otra interfase sería el sujeto observador. Y que nuestro método sería el que sería el de notificar, public notificar. ¿Qué quiere decir esto? Que en este método es donde vamos a crear la notificación que va a mandar al motor, y en este momento, y al momento que este le manda el motor, este va a hacer la actualización automática. ¿Pero cómo? Porque este va a notificar al motor cuál va a ser el evento que se va a realizar. Proseguimos a lo que es la parte de acelerador. Aquí, para poder implementar lo que es la interfase, simplemente procedemos a hacer este mismo elemento, este mismo proceso. Una vez que tengamos esta parte, vamos a integrar lo que es el overdrive public void notificar, y con una secuencia for vamos a pedir que
mediante observar el observador, mandando como un ejemplo lado de igual observadores, como podemos ver acá arriba, va a mandar con el objeto de update. ¿Para qué es eso? Primero vamos a hacer lo que es el arreglo. Private List Observador. ¿Qué quiere decir el Array List? Que simplemente va a tomar como si el objeto observador puede tener varios observadores que le van a pedir qué movimiento, qué es lo que va a hacer. Y pues simplemente como si pueden ser varios o uno, hay que tener el arreglo para permitir que este marque lo que va a hacer el observador y lo que sería el siguiente método, que es observadors. Muy bien, ahora procedemos a lo que es el public acelerador, que sería, vamos a pedir la primera instancia, que es observador de new array list de observador. Aquí vamos a pedir que en esta instancia van a pedir lo que son las notificaciones de los sujetos que van a ser objetivo de observador del acelerador. Luego, al momento de hacer esta parte, procedimos a lo que es el public void acelerar, y que en este, al momento de hacer esto, entonces va a pedir lo que es el implemento del observador, del sujeto observador, que sería notificar. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues por medio de lo que es un enlace, que en este caso sería el public void enlazar observador con el objetivo, con lo que sería la siguiente frase, o no, sería con el siguiente sujeto, con el siguiente método, que es observador, y tenemos cómo identificarlo, que sería la O. Entonces sería, cerramos y abrimos las llaves. Entonces vamos a pedir observadors.add y la clase donde vamos a meterle el arreglo. Entonces, una vez teniendo la acelera, procedimos a lo que es la clase de motor. Ya estando en el motor, igual, del mismo método, pedimos lo que es el implementar de observadores. Como mencionamos anteriormente, un sujeto observado puede tener varios observadores, así que si uno puedes crear varios observadores, pero también tienes que pedir qué métodos vas a pedir. Por ejemplo, si aquí al momento de implementar simplemente creamos la base motor para que no quede sola, para que al momento de estarlo pedir en el main sea más fácil de leerlo. Entonces seguimos en el overdrive public void update. Entonces aquí el sistema te va a vamos a imprimir lo que queremos que el observador haga al momento que el sujeto observado realice el evento, que en nuestro caso sería subir la potencia o subir la velocidad o revolucionando el motor. Una vez ya esto simplemente sería lo necesario para poder aplicar lo que sería nuestro programa, nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo vamos a programar esto en el parte del main? Pues sencillamente creamos la instancia motor. En nuestro caso, un ejemplo sería un motor V8 de igual new motor, que sería nuestra instancia, y por la parte del motor, y en el acelerador sería X de la instancia new de acelerador. Entonces pedimos X punto enlazado observador, que sería V8, y X sería acelerar, que al momento de acelerar, pues acelerar sería la parte de notificar, y X enlazar el observador, pues sería lo que es la parte de que está enlazando con el motor para que el acelerador notifique al motor sobre el evento que se va a activar, y al momento de arrancar nuestro programa va a marcar el mensaje que tiene el motor. Esperamos un momento a que corre el programa. Podemos observar lo que sería la terminología de cómo va a arrancar el sujeto, y sería prácticamente aquí subir la potencia y
subir la velocidad o las revoluciones. Como podemos ver aquí, este es un método sencillo para verificar pues prácticamente que los sujetos de interés, por ejemplo, así simplemente, que brinda un mecanismo que permita un componente transmitir de forma flexible mensajes a aquellos objetos que hayan expresado interés en él. ¿Cómo puede ser? Pues simplemente que el momento que tu acelerador realice el evento, este le va a notificar a lo que sería el observador, que en nuestro caso nuestro ejemplo sería el acelerador y motor. Al momento que tu acelerador está pisando o está acelerando, este va a notificar al motor, y el motor, al momento de recibir la notificación, entonces este va a lanzar lo que sería el mensaje de acelerar o subir la velocidad. Y por así sería todo lo que sería de este método, de este ejemplo de patrón de diseño observer. Proseguiremos a lo que sería el último patrón de proceso, que sería el de arquitectura. Bueno, ya una vez realizado lo que es el patrón de diseño observer, vamos a proceder por el último proyecto, que sería el patrón de diseño de arquitectura MVC. Para eso vamos a empezar aquí. En el anterior trabajo empezamos a hacerlo con el Java. Aquí en este trabajo, para facilitarnos unas cosas, vamos a proceder con el Visual Studio. Damos por empezar por el New Project. Vamos a esperar a que cargue un momento. Esta máquina anda fallando. Muy bien, para empezar aquí vamos a empezar lo que sería a seleccionar lo que es la selección web y empezar a llamar MVC 2, por ejemplo, o cualquier nombre sería bueno para trabajar, pero bueno, aquí vamos a poder trabajar lo que sería con la versión MVC. Vamos a trabajar también con los .5, pero igual las .4 también son buenos, igual tienen todos los procedimientos, no pasa nada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a empezar a trabajar con los frameworks de la versión 4.2 de ASP.NET y procedemos, le damos a aceptar. Esta parte vamos a cancelarla, que no es necesaria, y va a empezar a crear nuestro proyecto. Este ya lo tenía abierto, pero vamos a cerrarlo y vamos a seguir trabajando con el que estamos trabajando en este momento. ¿Qué es lo que quiere decir MVC? Sencillamente es el proceso de modelo visual y controladores. Modelo visual de controladores. Esta cosa te separa lo que son estos tres procesos en diferentes maneras, en la cual te van a generar por vista, por separado, para que tú puedas trabajar y visualizar lo que estás trabajando ahí. El controlador, los controladores te van a ayudar a validar la información que tú quieras pedir a través y que se muestre a través de la vista. Y los modelos, prácticamente los modelos prácticamente son donde vamos a interactuar con las clases. Eso es decir, que aquí es donde se van a crear las clases en los modelos, donde aquí los controladores pueden mandar a pedir a llamar a los modelos, a las clases que se encuentran en los modelos, y así al mismo tiempo que este pueda proceder a las que son las vistas. Como podemos ver aquí lo que son los controladores, aquí vamos a pedir todo lo que son los procesos o las cosas que vamos a mandar a validar o a controlar, que sea en las vistas, o mandar a pedir las clases que se encuentran en los modelos, que incluso estos mismos se pueden conectar con bases de datos. Al momento de esto te facilita mucho para, digamos, para controlar lo que sería
de manera más organizada todo tu contenido, ya sea porque en los modelos tú puedes crear todas las clases y métodos posibles que te puedas vincular para crear lo que es la página. En cambio, los controladores son todos aquellos procesos en los cuales tú puedes llamar a pedir o controlar o validar toda la información que se pueda mostrar en la ventana y mandar a pedir todos los procesos o procesos que solicites de algunas clases. Y en la vista, pues prácticamente es lo que se va a mostrar, y lo que desea ver el usuario. En pocas palabras, si tú, digamos, en tu vista tienes una gráfica y quieres verla bonito, como puede ser aquí hay varias carpetas con varias informaciones de las cuales son vistas, y tú pues puedes agarrar cualquiera y poder aprender a manejarla. Todo, como pueden ver, todas las vistas son de procedencia HTML y tú la vas a configurar de acuerdo a lo que se requiere a trabajar o mostrárselo a tu cliente. Los, aquí, como pueden ver, y en los modelos, aquí son donde vas a poder tú, uno, como crear clases. Puedes crear clases para poder tú trabajar en ellas. Por ejemplo, tenemos aquí, ponemos a que cargue. Podemos ver aquí todo lo que son los procesos o incluso clases que se van a dar o procesos de clases que podemos nosotros trabajar. Y básicamente eso sería todo lo que se puede ahorita conocer. Básicamente lo que se requiere para empezar empezar a usar lo que son los MVC aquí en Visual Studio para poder crear lo que son las páginas web. Bueno, pues en conclusión podemos decir que los patrones de diseño tienen muchos beneficios, porque contribuyen a reutilizar el diseño gráfico, identificando aspectos claves de la estructura de diseño, y que pueden ser aplicados en una gran cantidad de situaciones que te pueden ahorrar tiempo. Y también es bueno porque provee numerosas ventajas y reduce los esfuerzos de desarrollo de software para no batallar tanto para hacer ciertas aplicaciones. Como conclusión, podemos ver de los diferentes tipos de patrones de diseño es que dependiendo de las utilidades o necesidades que ocupa cada cliente, vamos a poder utilizar esto en casos como, por ejemplo, si queremos unas anotaciones para notas de algún evento, podemos usar los servers, o si queremos la creación de páginas web o diseños de Android o algún tipo de otras plataformas que ocupen el uso de firmware, podemos usar los MVC, o para los tipos de logueo, o para creacionales que serían los singleton, factory u otros tipos, o incluso el decorador que tenemos de sus diferentes tipos. La utilidad de ellos es una ventaja favorable para ahora para los programadores, puesto que te facilita más la creación de los diferentes programas y aplicaciones con la mejor organización posible. Te mejora lo que son los procesos organizacionales, te ahorra muchas líneas de código y por más sencillo, pues te facilita mucho la identificación de errores en caso de que tengas alguno. Por ejemplo, si puedes identificar un error simplemente o modificar un proceso, simplemente tienes que activar de dónde estás pidiendo, entonces dónde estás pidiendo y dónde te está marcando el error o dónde quieres la modificación. Simplemente vas al proceso
o el patrón donde estás colocando esa parte, ese proceso, y simplemente puedes corregirlo o modificarlo dependiendo de los gustos o la necesidad del mismo programador. Y por mi parte sería todo. Fue un gusto impartir este video y espero que les haya sido de ayuda. Y por más que decir, hasta pronto.